que se existe en todo el sistema cardiocirculatorio va a depender obviamente del sistema en vasos de resistencia, en vasos de capacidad. Vemos que la mayor parte de la sangre, el 64%, va a estar en el sistema venoso, en la región de las venas, lo que son sobre todo las venas de mediano calibre y lo que son las más pequeñas, que son las venas. ¿Sí? El 64%, el 13% se va a encontrar en lo que son las arterias de mediano calibre y lo que son las arteriolas, es decir, en lo que es el sistema arterial como tal. ¿Sí? Esto estamos hablando de la circulación sistémica, es del circuito mayor. El circuito menor, como tal, tanto venas como arterias, va a tener el 9%. El 7% se va a encontrar en los capilares. Y otro 7% se va a encontrar en las cavidades cardíacas. ¿Vale? En sí dice circulación pulmonar, ¿verdad? Circulación pulmonar. ¿Sí? Entonces, en el circuito mayor, pues vamos a encontrar venas, arterias, capilares. Esta es el gran porcentaje, solamente en el circuito mayor, 64% está en venas y vénulas. Por eso decimos que es un sistema de capacitancia, pero de capacitancia volumétrica, ¿sí? Habíamos dicho que también existe la capacitancia de presión. ¿Esa dónde está la capacitancia de presión? ¿En las arterias? En las grandes arterias, ¿no? Aorta y arteria pulmonar. En el sistema arterial apenas vamos a tener al 13%. En la circulación pulmonar, circuito menor, el 9%. Capilares 7% y en el corazón 7%. Esa tablita, si la revisan en diferentes libros, van a encontrar que todos dicen porcentajes diferentes, ¿sí? Pero más o menos ahí tiene esa misma tenor, ¿no? Capilares, algunos dicen el 5, algunos el 6, no, del 5 al 7. Bueno, muy bien. Y algo muy importante es el área transversal, es decir, toda el área que ocupa tiene que ver con la cantidad de sangre que también existe en cada uno de esos, porque está en relación con lo que es su área transversal. Si yo tengo aquí la aorta, y esa es la arteria aorta, el área transversal es el que yo corto este vaso, y viendo aquí la luz del vaso, esta es su área transversal. ¿Sí? ¿Cuál es el área transversal de la aorta? 4.5 centímetros cuadrados aproximadamente. Y la aorta es 4.5, ¿verdad? De las arterias son 20 centímetros cuadrados. Aquí hay algo importante, o sea, la aorta tiene 4.5, es un vaso grande, es vaso único, o sea, es solamente un vaso. Cuando yo hablo de las arterias, ¿sí? Y tiene 20 centímetros cuadrados, las arterias de mediano calibre, es que estoy agarrando todas las arterias y las estoy poniendo así. Y entonces el área va a ser esto, pero es la suma de todos, como si fuera un vasote grande que estoy haciendo, por eso todo el ramo de todas las arterias, por eso son 20 centímetros cuadrados. Está en relación con el número. Las arteriolas, si imaginan que será más área o menor área, ¿sí? Son 400 centímetros cuadrados. Si seguimos avanzando, lo que siguen son los capilares. Imagínense juntar todos los capilares que tenemos y así hacerlos como un ramo, hacen un área muy grande, ¿sí? El área son de 4.500 centímetros cuadrados. Son
capilares son de 4.500 centímetros cuadrados. Después vienen las vénulas. Salud, salud. Que sería la contraparte de las arteriolas. Pero recuerden que tenemos mayor cantidad de venas que de arterias. Ajá, entonces Como es son las mayor. vénulas, se distienden, ¿sí? Muy fácilmente. Entonces, las vénulas tenemos 4.000 centímetros cuadrados, menos que los capilares, pero por supuesto 10 veces más que las arterias. Las venas de mediano calibre de 40 centímetros cuadrados. Es el doble de las arterias de mediano calibre. Y las cavas son de 18 centímetros cuadrados. ¿Vale? Muy importante, porque nos está hablando también de la relación que tiene con el volumen y sobre todo también con algunas fórmulas hemodinámicas que utilizamos, sobre todo para calcular las resistencias. ¿Sale? Entonces, ¿cuáles son los más abundantes? Bueno, los capilares. Cubren mayor área, hacemos todo el ramo de capilares y todo sería la luz capilar, 4.500 centímetros cuadrados. ¿Cómo es que va avanzando la sangre en el sistema circulatorio? Ya vimos que la sangre avanza en el sistema circulatorio gracias a que ¿A la presión? gracias a la presión. Bueno, ¿quién genera la presión? Pues el corazón. Ya dijimos que el corazón tiene la función de bomba, de impulsar la sangre en todo el sistema circulatorio. Y para eso vamos a considerar que habíamos mencionado que esta bomba, en realidad son dos bombas que están conectadas en qué? En serie, ¿no? Como un circuito. Y también lo que es el flujo funciona como un circuito hemodinámico. Entonces tenemos algo muy parecido a la ley de Ohm. ¿Cuál es la ley de Ohm? Física. Sí, me acuerdo. La ley de Ohm de qué habla? Es que es... De la electricidad. ¿Mande? Exactamente, sí. La corriente. ¿Eh? Porque para determinar la relación entre tensión, corriente y resistencia en un circuito eléctrico. Ah, pero no me interesa eso, sino que ustedes entiendan, entendieron qué es lo que ustedes tenían. Sí. O sea, en un circuito eléctrico, la corriente, así como dijeron, la corriente, ¿quién determina la corriente? La resistencia. No, en un circuito eléctrico. La resistencia. ¿Eh? El voltaje, exactamente. De acuerdo al voltaje va a ser la corriente, ¿sí? A mayor voltaje, mayor corriente, ¿sí? Eso lo determina de forma directamente proporcional. ¿Y quién lo determina? ¿O cuál es la relación inversa? Es decir, inversamente proporcional la relación, o con quién tiene esa relación, lo que sería la corriente. Y esta es la formulita que vemos ahí en segundo de secundaria también. Ya lo mencionó su compañero, por aquí interpretarlo, la resistencia. ¿Sí? Esa es la ley de Ohm. La corriente es igual al voltaje sobre resistencia. Mayor voltaje, mayor corriente. Mayor resistencia, menor corriente. ¿Sí? Entonces, simple y sencillamente seguimos aquí lo que es la analogía en cuanto a esta ley de Ohm y la trasladamos a un líquido. La corriente va a ser igual al flujo, ¿sí? Y el flujo va a ser directamente proporcional a la diferencia de presión e inversamente proporcional a la resistencia. Es decir, en un sistema circulatorio, en un sistema hidráulico, en un sistema donde en un conducto está circulando un líquido, ¿de qué depende el flujo de ese líquido? Depende de dos variables. Una, la presión, pero no la presión absoluta o la presión neta, sino el delta de presión, que es
diferencia de presión sobre la resistencia. ¿Cuál es la diferencia de presión? Es esta. Aquí tengo un vaso sanguíneo que tiene este extremo, donde va a tener presión 1 y va a tener aquí presión 2. ¿Por qué va a moverse el líquido? ¿Por qué va a moverse la sangre? Se va a mover de los sitios donde hay mayor presión a los sitios donde hay menor presión. ¿Sí? Este vaso podrá tener una presión aquí de 10 y aquí una presión de 5. ¿Sí? ¿Cuál es el delta de presión? Pues 5. Esta diferencia de 5 va a ser que avance del punto 1 al punto 2 y se está generando un flujo. Entre mayor delta de presión, pues obviamente mayor flujo. ¿Sí? Yo puedo tener aquí una presión de 180, ¿sí? Es una presión muy alta, ¿no? Pero aquí en la presión 2 puedo tener una presión de 188. ¿Sí? ¿Cuál es el delta de presión? De 8. Perdón, me equivoqué. Sí. Ah. 178. ¿Cuál es el delta de presión? 2, exactamente. Entonces aquí tendremos un delta de presión de 2. Y aquí la fórmula, entre mayor diferencia de presión, mayor flujo. Entre menor diferencia de presión, menor flujo, porque tiene una relación directamente proporcional. Este que tiene 10 de presión y este que tiene de 180 de presión, ¿sí? ¿Cuál de los dos sistemas tendrá mayor flujo? ¿Cómo? ¿El de 180? No, el otro porque tiene mayor diferencia de presión. Exactamente. Este, a pesar de que maneja presiones muy altas, se antoja decir que tiene mayor flujo, pero la diferencia de presión Es menor. baja. Y este es que tiene presiones más bajas, pero mayor diferencia de presión entre uno y otro extremo, pues obviamente tiene mayor flujo, tiene mayor circulación en esa parte. ¿Sí? Y la otra es la resistencia. ¿Sí? Esto es muy obvio. La resistencia, entre más obstrucción o más obstáculo al flujo, ¿sí? Pues obviamente ese flujo será menor. Entre menor resistencia, pues obviamente el flujo será mayor. Y esa es una relación inversamente proporcional. ¿Sale? De eso depende el flujo. ¿Quién genera ahora el delta de presión? Pues el bombeo cálculo. ¿Sí? ¿De quién depende la resistencia? ¿De quién depende? De los vasos. ¿De cuál es más? Arteria. ¿De las arterias? ¿De las arteriolas? De los vasos de resistencia que por excelencia son las Arteriolas. ¿Por qué son las arteriolas? Porque ¿Eh? ¿Por qué? Porque son de menor volumen a las arterias. ¿Cómo qué? Porque son de menor volumen a las arterias, que es donde Son del menor volumen. No. de menor área. De menor área, pues tiene un área de 400 centímetros cuadrados. Por el intercambio. con la contracción. Exactamente, porque están diseñadas para tener mayor reactividad. Más contracción tienen en y su capa relajación, media ¿no? mayor cantidad de músculo liso. Entonces tienen mayor capacidad de vasoconstricción o de Relajación. vasorelajación. Entonces la resistencia tiene que ver con la resistencia vascular periférica, que es vasoconstricción o vasorelajación de quién? Básicamente de las arterias. ¿Vale? ¿Es vasoconstricción y vaso qué? Así es. Vasorelajación. Ahora, ¿quién determina la resistencia? Hay una fórmula para la resistencia. ¿Quién se imagina cuál será una variable que podrá determinar la resistencia? El calibre del vaso, sí. Pero, ¿cómo será la relación con la resistencia? ¿Será una relación
directamente proporcional o inversamente ¿Cómo proporcional. dijo? Inversa. ¿Eh? Inversamente proporcional, pues fuera directamente proporcional, diríamos, a mayor diámetro, mayor resistencia. Claro que no, ¿sí? Ajá. Es a menor diámetro, mayor resistencia. Entonces, ¿dónde va el diámetro? Aquí. Pero no lo vamos a poner como diámetro, sino radio, ¿sí? Y va a ser el radio a la cuarta potencia. ¿Sale? Radio a la cuarta potencia. ¿Y cuáles son los factores que determinarán de forma directamente proporcional la resistencia? Los factores. ¿Qué variable? Ya vimos el radio. ¿Qué otra cosa? El volumen. Lo de la relajación. Ese es. Bueno, ajá. Factores que definen la resistencia. ¿En qué se imaginan que directamente proporcional? Uno va a ser una característica del líquido. La consistencia, exactamente. ¿Pero qué de la consistencia? Exactamente, así es. Una va a ser la viscosidad. ¿Sí? Entre más viscoso, pues obviamente habrá mayor resistencia. Entre menos viscosidad, pues obviamente tendrá menor resistencia, ¿sí? No es lo mismo que circule, no sé, un líquido de consistencia de mermelada en un sistema al agua pues, como tal, por supuesto. ¿Cuál tendrá mayor resistencia? Pues la que es mermelada, más- ¿sale? ¿Cuál otro? Esta es una característica del líquido y la otra es una característica del conducto. Exactamente, ya ven, es muy fácil. Será la longitud, ¿sí? Entonces, la resistencia es igual a la viscosidad por la longitud dividida entre el radio a la cuarta potencia, ¿sí? La viscosidad ya vimos cómo sería la viscosidad. Por supuesto que pues jamás va a circular mermelada. Si se detiene la sangre, se vuelve más viscosa, no. ¿Cuándo se volverá más viscosa la sangre? O sea, ya hablando de situaciones reales, yo estoy poniendo el ejemplo muy burdo de que si fuera mermelada para que se entienda el concepto. Pero ya en la cuestión práctica, ¿cuándo tendremos un aumento de la viscosidad de la sangre o una disminución? ¿Vale? Cuando aumenten los líquidos en la sangre, no causan tanta viscosidad. La glucosa no se causa osmolaridad, no viscosidad. ¿Cuántas fases tiene la sangre? ¿Mande? ¿Cuántas fases tiene? ¿Cuántos elementos? Si me viene algo así. ¿Cuántas fases tiene la sangre? Ya llevaron bioquímica. El plasma es la fase líquida de la sangre, la parte líquida. Y también tenemos la parte. No, se lo Sí, pero ¿cómo se llama esa? La fase líquida y la fase. ¿Qué tiene? Si tiene plasma, el plasma que hay, pues hay agua, colesterol, triglicéridos, proteínas, ¿sí? Globurinas. Y
Y la otra fase, que no estoy contando, células, sería la fase celular, la fase líquida y la fase celular. La relación entre la fase líquida y la fase celular, pues nos va a dar la viscosidad. ¿Sí? Si un paciente tiene menor cantidad de fase líquida, ¿en qué situación podría tener menor cantidad de fase líquida? No, ¿En porque una ahí estás infección? perdiendo ¿qué? Sangre total, ¿no? ¿En una infección? Una infección que le condicionara ¿qué? Un aumento de las... No, ¿cuándo perderías fase líquida? Pues tendría que haber más células, bueno, más componentes celulares. Es una deshidratación, ¿no? Si tuvieras una infección por diarrea, es una deshidratación. Si tuvieras un golpe de calor, pues obviamente pues se hemoconcentra. Vamos a tener mayor cantidad de células en relación con la fase líquida, porque obviamente está disminuyendo lo que es el agua, ¿sí? Entonces aumenta la viscosidad en este caso. ¿Cuándo más aumentará la viscosidad? Cuando en lugar de que disminuya la fase líquida, ¿qué tendría que pasar? ¿Qué? La fase celular. ¿En qué ocasiones puede aumentar la fase celular? Una policitemia. Una policitemia es donde la médula espinal, ¿sí?, por algún trastorno empieza a generar mayor cantidad de glóbulos rojos, ¿sí? ¿En qué otra situación podemos tener mayor cantidad de glóbulos rojos? No. Que sea real, porque ya vimos que si el paciente se deshidrata y pierde líquido y pierde plasma, pues va a tener ahora más células, pero no es porque haya ganado células, sino Es simplemente la proporción aumentó, ¿sí? Pero en la policitemia sí está aumentando las células como tal, porque ahí la médula espinal está generando más. ¿En qué otra situación se genera mayor cantidad de... La policitemia va a ser rara, pero una situación más frecuente? No. ¿Una bronquitis qué? Es una bronquitis crónica. El paciente que tiene un problema de bronquitis crónica o enfisema, que todo el tiempo anda en hipoxia. Ese paciente tiene hipoxia crónica. Entonces, si el organismo dice, caray, no veía oxígeno, ¿qué hace? Pues aumenta la cantidad de transportador, ¿sí?, para que me llegue más oxígeno. Entonces, sus pacientes siempre tienen hematocritos altos. ¿Y qué pasa con la viscosidad de su sangre? Es mayor. ¿Sí? Tienen hemoglobinas de 22, de 24. ¿Sí? Y los pacientes, ahí está que falta que les falta el aire o que les duele la cabeza por la misma hiperviscosidad de la sangre. ¿Vale? Aquí es como se modificaría la viscosidad. ¿En qué caso se modificaría la longitud? ¿Se podrá modificar la longitud? Cuando hay una hemorragia, por ejemplo. Así, ¿no? Así, ¿no? ¿No? La longitud. No, perdón. La longitud del vaso. Una infección. Una infección se hace más largo los vasos. Por hipertensión. Por hipertensión. No, cuando pasa en la hipertensión, que se hacen aneurismas, ¿no? Por ejemplo, este es un vaso, tiene mucha presión, ¿sí? El vaso. ¿Qué le hace al vaso? Hace esto, ¿no? Con la presión, hace que se cause una pérdida de la resistencia de la pared, se haga una pequeña hernia de la pared, es un aneurisma. Ese aneurisma se puede romper, porque es la causa más frecuente de veces hemorrágicos por hipertensión, ¿no? Rupturas de microaneurismas. El aumento de la temperatura. ¿Qué hace? No, digo, hay longitud es tocadas. ¿Cuándo se puede? ¿Qué situación? No hay muchas, pero el ejemplo más claro es la obesidad. Exactamente. Pues imagínate, dices, caray, esa pancita planita, y luego de repente, bueno, por poner solamente un área, ¿no? Y ahora crece, los vasos no se hicieron más vasos, son los mismos, nada más que ahora están estirados, aumentó su longitud.
Entonces aumenta la resistencia y hay menor flujo en este caso. ¿Sale? No va a haber muchos casos. Este es un principio también, por ejemplo, cuando nosotros administramos líquidos. ¿Sí? Cuando nosotros administramos líquidos, tenemos catéteres de diferente diámetro. Si yo quiero que el flujo sea muy grande o muy a una vuelta, a una alta velocidad, como yo quiero pasarle 1000 mililitros en una cuestión de minutos, pues ¿cómo necesitas ponerle el catéter? Muy ancho, ¿sí? ¿Y qué tendrá que ver con la longitud? ¿Cómo tendrás que ponerlo? ¿Uno largo o uno corto? ¿Uno largo? Uno largo. Entre más largo hay mayor resistencia. Entonces, ¿cómo que tiene que ser el catéter? Más corto. Corto. Y de hecho nosotros tenemos catéteres largos que ponemos aquí en la yugular o en la subclavia o largo periférico, ¿sí? Pero esos no son adecuados para pasar altos volúmenes rápidos, ¿sí? Para reanimar al paciente que está chocado, que está deshidratado severamente. ¿Qué tenemos que poner? Es uno de los cortitos, ¿sí? Sí. Entre menor longitud, menor resistencia, ¿sí? Si yo pongo uno largo, por más que le abra y le dé altura, pues no va a pasar el mismo flujo porque hay mayor resistencia por la misma longitud del catéter que estoy poniendo. ¿Sale? Y es otro ejemplo, ¿sí? Muy bien. ¿Qué tiene que ver? Menor resistencia. El radio, ¿y por qué elevado a la cuarta potencia? Yo tengo un radio que iba a ser resistencia, un radio de 1, ¿sí? Y aquí tengo 1 sobre 1, por lo de arriba, nada más de forma arbitraria. Lo que voy a multiplicar es el radio, ¿sí? Una a la cuarta potencia, ¿cuánto es? ¿Vale? 1. Y entonces seguirá siendo 1 sobre 1. Muy bien. Ahora, yo el radio lo voy a dividir a la mitad. ¿Sí? Y va a ser ahora el mismo 1 de arriba que no cambia. Y el radio lo voy a dividir a la mitad. Será medio. A la mitad. ¿Sí? Pero este es a la cuarta potencia. Esa mitad a la cuarta potencia, ¿cuánto es? 2 por 2. 4. ¿Por 2? 8. ¿Y 8? Sería 1 sobre 1 a la 16. 1 entre 16 es igual a 16. ¿Cuántas veces aumentó la resistencia? 16 veces. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Dices, bueno, tengo aquí lo voy a reducir a la mitad. ¿Qué va a pasar con la resistencia? Yo espero que se duplique, pero no se duplicó, sino aumentó 16 veces. ¿Vale? Ahora, que yo está a la mitad, lo vuelvo a reducir otra vez a la mitad. ¿Sí? ¿Cuánto aumentará la resistencia? 400 veces. ¿Sí? Entonces, pequeños cambios en el diámetro nos dan grandes cambios en la resistencia. ¿Sí? ¿Sale? Muy bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Pequeños cambios en el ¿No? diámetro? Fue despacito porque parece, ay, no lo entendía, que son ¿El diámetro? Sobre todo para que en el examen Hacen grandes cambios. de circulatorio. Grandes cambios en la Muy resistencia. bien, hacer el cambio.